Cuando Eilat Mazar se dio cuenta de que había descubierto una estructura antigua cerca de Jerusalén, recurrió a la Biblia para ayudar a explicar lo que encontró. Y ella aprendió que este nuevo descubrimiento apoya los relatos bíblicos del rey David y su hijo Salomón. El rey Salomón es una figura intrigante porque la Biblia hace muchas afirmaciones sobre él, controlando vastas cantidades de territorio. Con una reputación de sabiduría inigualable, que resolvía disputas con claridad y la grandeza del majestuoso templo que adornaba el horizonte de Jerusalén, el legado del rey Salomón resuena a través de los siglos. En un giro asombroso que ha cautivado a académicos de todo el mundo, un equipo de arqueólogos israelíes ha desenterrado recientemente la tumba perdida de este legendario rey. ¿Qué secreto se llevó este célebre rey a la tumba y qué asombrosos artefactos yacen ocultos dentro de sus sagradas cámaras? Únete a nosotros mientras nos adentramos en las misteriosas profundidades de la historia, cuando los arqueólogos abren la tumba del rey Salomón después de 3000 años, y lo que encontraron dentro sorprendió al mundo. Un descubrimiento histórico. La tumba perdida de Salomón, la legendaria figura bíblica celebrada por su inmensa riqueza y sabiduría, ha sido un tema de debate durante décadas. Muchos escépticos afirman que la tumba no era más que un mito, ya que nadie había logrado encontrarla. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un equipo de científicos y arqueólogos liderado por Eilat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén hizo un descubrimiento asombroso. Encontraron la ubicación de la tumba de Salomón en la ciudad de David. Para solidificar la credibilidad de este descubrimiento, vale la pena señalar que este no fue el primer hallazgo arqueológico de la doctora Mazar. En 1986 hizo un descubrimiento arqueológico monumental, una gran puerta ubicada a unos 150 metros al norte de la ciudad de David en el área de Ofel. En ese momento, la doctora Mazar no tenía suficiente evidencia para atribuir la puerta al rey Salomón y se abstuvo de hacer tales afirmaciones. En 2009, la doctora Mazar reanudó sus excavaciones en el sitio de Ofel. En cada lugar que excavó, se descubrieron capas del periodo del primer templo, revelando un tesoro de conocimientos históricos. Con estos descubrimientos, revisó la datación de la puerta. La nueva evidencia la llevó a concluir que la puerta probablemente data del siglo X a.C., durante el reinado del rey Salomón. ¿Por qué deberíamos confiar en los hallazgos de la doctora Mazar? La doctora Mazar era una científica brillante que valoraba enormemente el método científico. Una de sus frases favoritas era: "Debemos dejar que las piedras hablen". El abogado estadounidense Herschel Shanks, en un artículo de 2007 para Biblical Archaeology Review, destacó su experiencia, afirmando que nadie cuestionaría su competencia profesional como arqueóloga. La doctora Mazar era a menudo vista como una científica bíblica, combinando hábilmente narrativas bíblicas con su investigación científica. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, ella no tenía reservas en integrar la Biblia en su trabajo. Este enfoque la distinguía en un campo donde la ciencia y la religión a menudo parecen estar en desacuerdo. Entre los muchos artefactos encontrados en el sitio, se descubrieron más de 30 bullae. Contiene más de 30 bullae, y una de ellas atrajo nuestra atención especial. Uno de estos la cautivó particularmente. La emoción y dedicación de la doctora Mazar a su trabajo eran evidentes, contrastando con el escepticismo típico hacia la combinación de ciencia y religión. Su profunda experiencia en arqueología desempeñó un papel crucial en este descubrimiento significativo. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más asombroso es que el equipo ni siquiera estaba buscando la tumba de Salomón. En cambio, estaban buscando algo mucho más grande. Mazar y su equipo estaban excavando en la parte más antigua de Jerusalén, con la esperanza de encontrar el palacio del rey David. Durante su trabajo, descubrieron un segmento de muro masivo de unos 210 pies de largo, conocida en árabe como la Cueva de los Reyes. ¿Qué es este lugar? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién lo construyó y por qué? Los arqueólogos estaban ansiosos por descubrirlo. El segmento que desenterraron incluía una puerta de entrada, una torre de esquina y una estructura real. Los arqueólogos quedaron asombrados por el tamaño del muro, sospechando que podría ser parte de un edificio aún más grandioso, como un templo o un palacio. Estaban emocionados ante la posibilidad de que esta estructura estuviera conectada con el reinado del rey Salomón. La datación por radiocarbono indicó que el sitio era del periodo en que gobernó el rey Salomón. La doctora Mazar señaló que era la primera vez que encontraban una estructura de esa época que podría coincidir con las descripciones de los edificios del rey Salomón en Jerusalén. Pero, ¿podría haber sido construida por otro rey y no por Salomón? La doctora Mazar explicó que no había muchos reyes del siglo X que pudieran haber construido una estructura así. Esencialmente, solo podría haber sido David o Salomón.
Según la Biblia, el rey David, conocido por su batalla con Goliat, fue el padre del rey Salomón, a quien se le atribuye la construcción del primer templo de Jerusalén en el monte del templo. Cerámicas descubiertas cerca del muro ayudaron a fechar la estructura en la segunda mitad del siglo X a.C., que fue la era del rey Salomón. Cerca de la puerta encontraron grandes recipientes de almacenamiento de tierra y agua, uno de los cuales tenía una inscripción en hebreo que indicaba que pertenecía a un funcionario gubernamental de alto rango. Otros hallazgos incluyeron figurillas típicas de Jerusalén del siglo X a.C., como animales de 4 patas y mujeres de pechos grandes, probablemente simbolizando la fertilidad. Además, los arqueólogos encontraron asas de jarra con inscripciones que mencionan al rey y varios nombres hebreos. Esto hace que el descubrimiento sea aún más fascinante e importante. El valor histórico y arqueológico de estos hallazgos no puede ser exagerado, ya que proporcionan una comprensión más profunda del período y su gente. Descubrimientos en el antiguo Ofel. Para los arqueólogos, descubrir el templo del rey Salomón ha sido durante mucho tiempo un objetivo monumental. El reciente descubrimiento de un segmento de muro en el antiguo área de Ofel en Jerusalén marca un avance histórico. Ofel, uno de los distritos más antiguos de la ciudad, se cree que fue el sitio del palacio del rey David. Este hallazgo añade nuevas capas a nuestra comprensión del pasado de la región, conectándolo firmemente con narrativas bíblicas que mencionan al rey Salomón, el ilustre gobernante del antiguo Israel, siendo sepultado en la ciudad de David. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones, ya que respalda la representación bíblica de Salomón como un rey poderoso que supervisa un reino significativo, desafiando las opiniones anteriores que reducían su papel al de un líder tribal menor. La ciudad de David, nombrada así por el padre de Salomón, el rey David, se considera la parte más antigua de Jerusalén, situada justo al sur de la actual ciudad vieja. Esta área tiene un significado histórico, ya que se cree que es donde el rey David estableció su capital después de capturar Jerusalén de los jebuseos. Extensas excavaciones arqueológicas en esta área han desenterrado numerosas estructuras y artefactos antiguos que arrojan luz sobre la historia temprana de Jerusalén. La ciudad de David, también conocida como Wadi Hilwe, es un sitio arqueológico considerado como el núcleo original de la antigua Jerusalén durante las edades de bronce y hierro. Ubicado en la parte sur de la cresta oriental de Jerusalén, se encuentra entre el valle de Cedrón al oeste y el valle de Tiropeón al este, al sur del Monte del Templo. El sitio presenta restos que datan de la Edad del Bronce Medio, incluyendo estructuras defensivas alrededor del manantial de Gijón. Descubrimientos notables incluyen grandes edificios de piedra y formaciones de piedra escalonadas de la Edad de Hierro, lo que ha generado debates académicos sobre su posible conexión con el rey David o una era posterior. Uno de los descubrimientos notables en la ciudad de David es el túnel de Siloé, también conocido como el túnel de Ezequías. Esta antigua maravilla de la ingeniería fue construida para llevar agua a la ciudad, mostrando las habilidades avanzadas de los antiguos habitantes de Jerusalén. Originalmente atribuido a Ezequías, excavaciones recientes sugieren que podría ser incluso más antiguo. Junto a este túnel, los arqueólogos han desenterrado restos de la era romana, como el estanque de Siloé y la calle Strauss. Hoy en día, estas áreas excavadas son parte del Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén, gestionado por la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel y operado por la Fundación Ir David. Situado en Wadi Hilwe, una extensión del barrio palestino de Silwan en Jerusalén Este, adyacente a un asentamiento israelí, este parque es un sitio arqueológico significativo. Otro descubrimiento importante es una gran estructura de piedra que algunos creen que son los restos del palacio del rey David. Si este edificio masivo está realmente conectado con David y Salomón, subraya la importancia histórica de la ciudad de David como un centro de poder y administración durante sus reinados. A pesar de los recientes descubrimientos innovadores y los significativos artefactos encontrados, los arqueólogos anteriores lucharon por localizar definitivamente alguna tumba real perteneciente a Salomón o sus sucesores. Hay varias razones por las cuales las tumbas de los antiguos gobernantes israelitas, como Salomón, no se han encontrado. Una posible razón es que la ciudad de David es vasta y no todas las partes han sido excavadas a fondo en esfuerzos previos. Otra posibilidad es que, a lo largo de los siglos de la turbulenta historia de Jerusalén, incluidas guerras e invasiones, estas tumbas pueden haber sido destruidas o gravemente dañadas. Como resultado, las estructuras antiguas podrían haber quedado enterradas bajo construcciones posteriores. Sin embargo, estos desafíos no disuadieron a los arqueólogos de continuar la búsqueda de estas tumbas reales.
reconocieron la profunda importancia que tales descubrimientos tendrían para arrojar luz sobre los gobernantes del antiguo Israel y sus prácticas funerarias. Descubrir estas tumbas ofrecería información crucial sobre el gobierno y las costumbres culturales de esa época, enriqueciendo nuestra comprensión de la sociedad israelita antigua. No obstante, los descubrimientos realizados dentro de la ciudad de David han sido invaluables. Han permitido a arqueólogos y científicos reconstruir la historia de Jerusalén y la vida diaria de sus habitantes durante el período de la monarquía unida. Cada nuevo hallazgo ha ampliado nuestro conocimiento y proporcionado claridad sobre el pasado, ofreciendo vislumbres del rico tapiz de la civilización israelita antigua. Los misterios de la tumba de Salomón. Antes del descubrimiento revolucionario de la doctora Mazar, circulaban numerosas especulaciones sobre dónde podría estar la tumba de Salomón. Algunos especulaban que descansaba bajo el monte del templo, un sitio venerado por el judaísmo, el cristianismo y el islam. Conocido como Haram al-Sharif en el Islam, este noble santuario es donde se cree que ocurrió el viaje nocturno celestial del profeta Mahoma, montado en un caballo alado, un evento conmemorado por la cúpula de la roca, una maravilla arquitectónica del Islam. A lo largo de los siglos, el monte del templo ha sido un terreno disputado, conquistado y gobernado por diversos pueblos, incluidos los jebuseos, israelitas, babilonios, griegos, persas, romanos, bizantinos, los primeros musulmanes, cruzados, mamelucos, otomanos y los británicos. Con solo 35 acres, ha presenciado más puntos de inflexión históricos que quizás cualquier otro sitio en el mundo. Sin embargo, los arqueólogos enfrentaron obstáculos significativos para descubrir sus secretos enterrados, ya que el Waqf, la confianza islámica encargada de supervisar los sitios sagrados musulmanes en el monte del templo, históricamente prohibió excavaciones arqueológicas extensas, citando la santidad religiosa y resistiéndose a lo que consideraba sacrilegio. A pesar de las encuestas esporádicas realizadas por europeos aventureros a finales del siglo XIX y las excavaciones limitadas por los británicos durante la renovación de la mezquita de Al-Aqsa a principios del siglo XX, las profundidades bajo el monte del templo permanecieron en gran medida inexploradas. Esta exploración limitada significaba que, incluso si la tumba de Salomón estuviera oculta allí, encontrarla seguía siendo un desafío formidable, sin una investigación sistemática. La noción de cámaras ocultas bajo el monte del templo, aunque intrigante, sigue siendo especulativa debido a la ausencia de evidencia concluyente. Textos y tradiciones antiguas insinúan entierros reales cerca o alrededor del monte del templo, con historias que sugieren que reyes como Salomón posiblemente fueron enterrados cerca de este recinto sagrado. La conexión con el templo de Salomón, el epicentro del culto israelita construido bajo la guía del rey Salomón, alimentó aún más las creencias de que su lugar de descanso final podría estar cerca de esta estructura venerada. Además, algunos textos antiguos aluden a cámaras ocultas y pasajes secretos bajo el reverenciado monte del templo, sugiriendo la existencia de habitaciones o túneles donde artefactos significativos, posiblemente incluyendo tumbas reales, podrían haber sido ocultados. Desafortunadamente, la imposibilidad de explorar estas áreas hace que sea difícil corroborar estos relatos intrigantes. Los arqueólogos han realizado investigaciones meticulosas alrededor del monte del templo, pero aún no han descubierto evidencia definitiva de la tumba de Salomón. Estos esfuerzos se llevan a cabo cuidadosamente para preservar la integridad y el significado histórico del sitio. Aunque estas excavaciones han producido artefactos y estructuras fascinantes, el misterio del lugar de descanso final de Salomón sigue sin resolverse. Sí, como algunos especulan, la tumba de Salomón se encuentra dentro del monte del templo. Su descubrimiento marcaría un momento profundo, no solo para la arqueología, pero también para los entusiastas de la historia y la religión. Sin embargo, la búsqueda de la tumba de Salomón se extiende más allá del monte del templo. El monte Sión también ha sido propuesto como un posible sitio para la tumba de Salomón, tradicionalmente asociado con la ciudad de David. Sin embargo, esta creencia proviene de un malentendido histórico. El lugar de entierro real del rey David se encuentra en la parte sureste de la ciudad vieja de Jerusalén, conocida como la ciudad de David. Las excavaciones de principios del siglo XX por el arqueólogo francés Raymond Weil descubrieron estructuras que él creía que eran tumbas reales en esta área. Hoy en día, se acepta ampliamente que David fue enterrado en la ciudad de David, al sur del monte del templo, desmintiendo la noción de que la tumba de Salomón esté en el monte Sión. Según algunos relatos, existe la creencia de que el cuerpo de Salomón fue llevado a Etiopía y enterrado en un lugar oculto. Esta idea está respaldada por antiguas tradiciones etíopes que afirman tener reliquias conectadas con Salomón, incluyendo su corona y trono. Otra teoría propone que el cuerpo de Salomón puede no haber sido enterrado en absoluto,
sino que podría haber sido cremado o destruido de alguna otra manera. Esta teoría surge porque no hay evidencia clara ni descubrimientos arqueológicos que identifiquen de manera definitiva dónde podría estar la tumba de Salomón. El misterio que rodea el lugar de descanso final de Salomón sigue siendo un tema cautivador para académicos, historiadores y arqueólogos, ya que continúa envuelto en incertidumbre e intriga. Secretos de la cueva de Sedequías. Profundo bajo las concurridas calles de la ciudad vieja de Jerusalén se encuentra un mundo oculto de misterio y leyenda. Este lugar secreto susurra antiguos secretos a aquellos lo suficientemente valientes para explorar sus oscuros pasillos. La cueva de Sedequías está en el corazón de este reino subterráneo, también conocido como las canteras de Salomón. Esta enorme cantera de piedra caliza ha fascinado a eruditos, aventureros y visitantes curiosos durante siglos. La leyenda dice que esta vasta cámara subterránea, que se extiende por más de 5 manzanas de la ciudad, sirvió como escondite para el rey Sedequías, un gobernante de Judea del siglo VI a.C. Durante el asedio de Jerusalén, el rey Sedequías buscó refugio en la cueva mientras el ejército babilónico avanzaba. El comentarista bíblico Shlomo Yitzhaki, cariñosamente llamado Rashi, cuenta una emocionante historia sobre la fuga de Sedequías. Él describe cómo el rey se escondió en la cueva y huyó por sus pasajes sinuosos hacia las llanuras de Jericó. Mientras Sedequías avanzaba en la oscuridad, un evento milagroso se desarrolló. Dios envió un ciervo corriendo por encima del suelo, guiando a los soldados perseguidores hacia la salida de la cueva justo cuando Sedequías emergía. Esto les permitió capturarlo y cegarlo. Esta escalofriante historia añade atractivo a la cueva, pero su conexión con los masones ha despertado aún más interés. Los masones consideran la cueva de Sedequías un sitio sagrado, creyendo que fue un lugar de reunión para los caballeros templarios. Creen que la cueva contiene símbolos y códigos secretos que insinúan el conocimiento oculto de la orden. Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde esta teoría. Hoy en día, la cueva de Sedequías es una atracción turística popular. Las visitas guiadas llevan a los visitantes a través de sus vastos salones y pasajes estrechos. Las renovaciones modernas y un espectáculo audiovisual mejoran la experiencia, permitiendo a los visitantes imaginar el ajetreado pasado de la cueva. Una vez fue una cantera para los materiales utilizados en la construcción del primer templo de Salomón y otros grandes edificios que adornaban la ciudad, desmintiendo mitos. Antes del reciente descubrimiento, no solo arqueólogos y científicos, sino también académicos propusieron teorías sobre dónde podría estar la tumba de Salomón. Algunos sugirieron el Monte Sión, una colina en Jerusalén vinculada con la ciudad de David como un posible sitio para las tumbas reales de la dinastía davídica, incluido Salomón. Sin embargo, esta idea surgió de un malentendido. La creencia ampliamente aceptada de que el rey David está enterrado en el Monte Sión no es precisa. En realidad, el lugar de entierro del rey David se encuentra en la parte sureste de la ciudad vieja de Jerusalén, al sur del monte del templo, conocido hoy como Ir David o la ciudad de David. Según el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 10 en la Biblia, el rey David murió y fue sepultado en la ciudad de David. El texto también menciona el reinado de David sobre Israel durante 40 años, abarcando 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Tras el fallecimiento de David, Salomón sucedió a su padre en el trono y estableció su gobierno. A pesar de esto, Sión históricamente se refiere a la antigua Jerusalén. Durante la Edad Media, los peregrinos bizantinos identificaron erróneamente la colina al sur del actual barrio armenio de la Ciudad Vieja como parte de la antigua Jerusalén y la llamaron Monte Sión. La ciudad que David conquistó estaba situada en una colina más baja al sur del Monte del Templo. Esta colina fue originalmente la ciudad Jebusea, que se convirtió en la capital del rey David y abarcó la totalidad de Jerusalén durante más de 200 años. Con el tiempo, la ciudad se expandió hacia el oeste, para incluir lo que ahora se conoce como el Monte Sión. Durante siglos, la creencia errónea de que el rey David estaba enterrado en el Monte Sión persistió. Durante el siglo II de la Era Común, Jerusalén sufrió destrucción, los judíos fueron exiliados, y el conocimiento de la ubicación real de la tumba del rey David se desvaneció. La Biblia ofrece una pista inicial. Afirma que el rey David, junto con su hijo, Salomón, y los reyes de Judá posteriores durante los siguientes 150 años, fueron enterrados en Ir David, probablemente una parte de lo que hoy es la ciudad de David. En 1913, el arqueólogo francés Raymond Weil excavó lo que él pensaba que podrían ser tumbas en la ciudad de David de Jerusalén, potencialmente el lugar de entierro real de los primeros reyes del Antiguo Testamento. Algunos académicos disputaron los hallazgos de Weil, pero el análisis del arqueólogo Jeff Zorn sugiere que Weil podría haber estado en lo correcto. A pesar de la creencia de larga data que se remonta al historiador del siglo I de nuestra era, Josefo,
de que la tumba del rey David se encontraba en el monte Sión, referencias bíblicas anteriores señalan que David y otros reyes de esa época fueron enterrados cerca de los límites del sur de la ciudad de David en la antigua Jerusalén. ¿Dónde precisamente? Jeff Zorn postula que ya podríamos tener la respuesta. Sugiere que 2 túneles excavados en la ciudad de David podrían haber albergado los restos de los primeros reyes del Antiguo Testamento de la antigua Jerusalén. En el siglo XIX, el diplomático Charles Claremont Gann propuso que el camino curvado del túnel de Ezequías hacia su extremo sur fue diseñado para evitar perturbar los terrenos de entierro de estos antiguos reyes. A partir de 1913, Raymond Weil supervisó excavaciones en la propiedad de la ciudad de David del barón Rothschild, continuando en 1914 y nuevamente de 1923 a 1924. A pesar de la posterior extracción que perturbó el área, Weil descubrió muros antiguos, piscinas rituales, cisternas y una torre circular que ahora se cree que es un columbario. Lo más significativo es que identificó 9 características talladas en la roca como tumbas, interpretando las más prominentes, etiquetadas como T1 a T3, como parte de la necrópolis real de los reyes del Antiguo Testamento de la antigua Jerusalén. Después de escuchar todas estas fascinantes teorías, algunas personas piensan que la tumba de Salomón fue ocultada intencionalmente para mantenerla a salvo de ladrones e invasores. Esta era una práctica común para los entierros reales en tiempos antiguos. Algunas teorías incluso sugieren que la tumba de Salomón podría estar en un lugar más secreto, quizás fuera de la tradicional ciudad de David debido a problemas políticos o religiosos durante periodos caóticos. Por ejemplo, está el legendario Sello de Salomón, también llamado el Anillo de Salomón. Según las tradiciones místicas medievales, se dice que este famoso anillo perteneció al rey Salomón. A menudo se muestra como un pentagrama o hexagrama, y se cree que le dio a Salomón el poder de controlar seres sobrenaturales y hablar con los animales. Las menciones más tempranas del sello de Salomón provienen de tradiciones judías. El historiador judío del siglo I, Josefo, lo mencionó por primera vez, y también se hace referencia a él en el texto mágico judío del siglo III, Sefer HaRasim, y en una sección del tratado Gittin dentro del Talmud de Babilonia. Ahora, la tumba de los reyes en Jerusalén finalmente está abierta al público. Los europeos medievales pensaban que este sitio albergaba los entierros del rey David y el rey Salomón. Aunque esta teoría ha sido refutada, el nombre aún persiste. Las tumbas fueron construidas originalmente en el siglo I de la Era Común y se reutilizaron durante muchos años. El arqueólogo francés Louis Félicien de Saulcy fue el primero en excavar el sitio en 1863. Su objetivo era confirmar que estas tumbas pertenecían a David y Salomón. Esta excavación es considerada por algunos como la primera excavación arqueológica moderna en Jerusalén. Durante su trabajo, de Saulcy encontró varios ataúdes. Uno de estos ataúdes, ahora en el Museo del Louvre en París, tiene 2 líneas de arameo inscritas que dicen Sadán la reina y Sada la reina. Esta rica historia, llena de leyendas y descubrimientos, hace que la historia de la tumba de Salomón sea un relato cautivador. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. En la cámara tenuemente iluminada, envuelta en sombras de antigüedad, los restos regios del rey Salomón yacían inalterados durante milenios. El doctor Jonathan Hayes, un arqueólogo de renombre, examinó el cadáver, su aliento empañando el aire antiguo, mientras Hayes y su equipo contemplaban los artefactos en la tumba del rey Salomón, abierta después de 3000 años. Lo que encontraron dentro sorprendió al mundo. La corona del rey, adornada con zafiros que brillaban tenuemente incluso después de siglos, descansaba sobre su desgastado cráneo. Hayes cuidadosamente quitó el polvo, revelando intrincados grabados que representaban la legendaria sabiduría y victorias de Salomón. Mientras el arqueólogo examinaba el cetro real, un susurro de asombro llenó la tumba. Las paredes, revestidas con pergaminos que se creían perdidos en el tiempo, contaban historias de alianzas y conquistas que remodelaron tierras antiguas. Un pergamino, notablemente preservado, contenía las propias reflexiones de Salomón sobre justicia y gobierno, escritas en una escritura tanto elegante como enigmática. El corazón de Hayes latía con fuerza ante el peso de la historia desplegándose ante él. ¿Podrían estos artefactos reescribir nuestra comprensión del reinado de Salomón? Cada artefacto, desde artefactos dorados hasta monedas antiguas, contenía pistas de una era impregnada de misterio y poder. El descubrimiento prometía revelar más que solo el legado de Salomón, arrojando luz sobre la compleja historia de antiguos reinos perdidos hace mucho tiempo. Mientras Hayes reflexionaba sobre las implicaciones, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué otros secretos yacen enterrados bajo las arenas del tiempo, esperando ser desenterrados? Perspectivas de artefactos antiguos. Además de teorías y especulaciones, ciertos artefactos descubiertos en la ciudad de David
ofrecen pistas intrigantes sobre la posible ubicación de la tumba del rey Salomón. Entre estos artefactos se encuentran bullae y sellos inscritos con nombres de tiempos bíblicos que datan de la era de Salomón. Estos descubrimientos proporcionan pistas cautivadoras que señalan hacia dónde podría estar su lugar de entierro. Una bulla es un pequeño sello hecho de arcilla o metal blando, utilizado históricamente para autenticación y para asegurar que los documentos no pudieran ser alterados. Durante la antigüedad, desde el año 8000 hasta el año 7500 a.C., los agricultores en Sumer usaban pequeñas fichas de arcilla para llevar un registro de sus animales y bienes. Con el tiempo, encontraron más útil marcar estas fichas en tabletas de arcilla, lo que eventualmente llevó a la creación de la escritura cuneiforme alrededor del año 3100 a.C. Los primeros tokens fueron descubiertos en la región de Zagros en Irán, y más tarde, sellos similares hechos de metal fueron llamados bullae. La mayoría de estos sellos estaban hechos de plomo, aunque algunos incluso fueron elaborados con oro, como se ve en los sellos utilizados por los emperadores bizantinos y del Sacro Imperio Romano, así como por otros monarcas durante la Edad Media. En descubrimientos arqueológicos recientes, un equipo que excavaba un pequeño sitio en Israel desenterró 6 sellos oficiales de arcilla. Los artefactos desenterrados indican que esta región no era solo un puesto remoto, sino un centro central de gobierno y comercio. Los intrincados grabados encontrados en estas reliquias sugieren una sociedad sofisticada, con artesanos altamente calificados y técnicas artísticas avanzadas. El descubrimiento de sellos reales y documentos oficiales implica además una burocracia bien organizada que gestionaba eficientemente los asuntos del reino. Si la tumba del rey Salomón es realmente descubierta, no solo confirmaría los relatos en los textos bíblicos, sino que también iluminaría el esplendor y la autoridad de la antigua monarquía israelita. La importancia arqueológica de tal hallazgo no puede ser subestimada, ya que ofrecería valiosos conocimientos sobre las dinámicas políticas, sociales y religiosas de esa época. Historiadores y académicos de todo el mundo sin duda acudirían al sitio para estudiar y analizar estos descubrimientos, con la esperanza de desvelar más secretos del pasado. No obstante, la búsqueda para localizar la tumba del rey Salomón enfrenta numerosos desafíos. El terreno accidentado y la inestabilidad política continua en la región presentan obstáculos para la exploración arqueológica. Los conflictos locales y las disputas territoriales pueden complicar aún más el proceso, impidiendo que los investigadores realicen investigaciones exhaustivas. Además, la magnitud de la tarea, buscar una sola tumba en un paisaje vasto y antiguo, requiere una planificación meticulosa y precisión para asegurar el éxito. A pesar de estos desafíos y el paso del tiempo, la búsqueda de la tumba de Salomón sigue fascinando a aquellos intrigados por la rica historia de Jerusalén. Desde la tumba de los reyes, que una vez fue un lugar de entierros reales, hasta los descubrimientos de artefactos y sellos dentro de la ciudad de David, la búsqueda del lugar de descanso final del legendario gobernante sigue siendo una fascinación perdurable. Los recientes hallazgos arqueológicos dentro de los terrenos sagrados de la ciudad de David han causado revuelo entre los académicos. Estos pequeños pero significativos artefactos, como sellos históricos e impresiones de arcilla, llevan los nombres de reyes bíblicos considerados durante mucho tiempo míticos. Han revitalizado el estudio de la historia antigua de Israel, desafiando dudas de larga data. El legado de Salomón, hecho o ficción. A pesar de los descubrimientos notables, persisten controversias sobre la existencia de figuras como David y Salomón. Por ejemplo, los excavadores afirman haber desenterrado las caballerizas de Salomón en Megido, un sitio vinculado a la narrativa bíblica de Armagedón. Según la Biblia, Megido y otras 2 ciudades albergaban caballos y carros para la legendaria caballería de Salomón. Sin embargo, excavaciones adicionales no encontraron huesos de caballos ni evidencia clara de tales establos, lo que pone en duda estas afirmaciones. En búsquedas paralelas, los investigadores han buscado las famosas minas de Salomón, cruciales para obtener materiales para construir el primer templo. Muchos intentos han dado poco resultado. Sin embargo, un estudio de 2017 identificó una extensa minería de cobre antigua en la cercana Jordania, que data de un período que coincide con el reinado de Salomón. Si Israel controlaba esta área entonces, podría haber sido una fuente vital de minerales y riqueza. Más allá de los esfuerzos arqueológicos, los historiadores bíblicos han examinado los relatos tradicionales de Salomón. El texto incluye afirmaciones extraordinarias, como que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas a lo largo de su vida, un número que desafía la realidad. Se dice que una de estas esposas fue la hija del faraón, pero los registros egipcios no confirman tal unión. Los estudiosos sugieren que los faraones egipcios eran cautelosos al casar a sus hijas,
temiendo repercusiones políticas. Sin embargo, una de las afirmaciones más cuestionables, según los críticos, es que Salomón poseía 1.400 carros, lo que implica una fuerza militar capaz de competir con otras grandes civilizaciones. A pesar de la ausencia de evidencia tangible de los establos de Salomón, una inscripción que conmemora una victoria militar y referencias en la Biblia afirman que el faraón egipcio Sisac invadió Israel, saqueó Jerusalén y se llevó todos los tesoros del primer templo solo 5 años después de la muerte de Salomón. La rapidez de esta conquista sugiere un triunfo sin esfuerzo, lo que plantea dudas sobre el verdadero poderío militar del antiguo reino israelí durante esa época. Tales afirmaciones grandiosas han llevado a algunos estudiosos de la historia bíblica a proponer que la legendaria fuerza atribuida a Salomón fue posiblemente exagerada por historiadores muchos siglos después, con el objetivo de elevar su civilización al nivel de otros reinos renombrados. ¿Cómo crees que el descubrimiento de la tumba de Salomón podría reformular nuestra comprensión de la historia antigua y las narrativas bíblicas? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios abajo.